Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Horizonte Productivo. Tal como lo ofrecimos en el último programa, hoy nos acompaña nuevamente nuestro invitado especial, Francisco Nogué, presidente ejecutivo de la administradora de fondos y fideicomisos Generatros. Gracias por acompañarnos nuevamente, gracias. Francisco. La vez anterior conversamos sobre la generalidad de lo que tiene que ver con los fondos de inversión que administran, valga la redundancia, administradoras como Generatros. Y en ese sentido tú explicaste a la ciudadanía, al público que nos sigue, la importancia que tiene la diversificación del riesgo, la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad vía ser partícipe de un grupo de personas dentro de un fondo con características similares o iguales y con un propósito dirigido. Y en ese sentido llegaste inclusive a compartirnos que Generatros administra tres fondos que tienen determinados segmentos. Entiendo yo que esos segmentos tienen que ver con distintas modalidades, distintos objetivos, de tal forma que se vuelva atractivo para un pequeño partícipe, para llamarlo así por la cantidad que puede importar, o para una persona que quiera administrar algo mucho mayor. En esta oportunidad quisiera ahora sí profundizar un poco estos fondos de inversión, sus características, su diversidad y en particular el producto de Generatros que se ofrece a la ciudadanía que quiere invertir, cómo funciona, cómo es un día a día. Por supuesto, Juan Carlos, y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo y con todos los televidentes que siguen tu programa. La vez pasada conversábamos justamente de las características de los fondos de inversión y decíamos que son estas bolsas comunes en donde muchos ahorradores o inversionistas se unen para lograr una mejor rentabilidad, una mejor diversificación y tener una mitigación de riesgo porque sus recursos están colocados en diversos emisores. Y también habíamos conversado fuera de cámaras de que existe, y vale la pena destacar, otra opción que es la de los fondos colectivos. Estos fondos colectivos son asimismo un patrimonio común, pero la diferencia es que sus cuotas son negociadas en las bolsas de valores. Aquí estamos hablando que hay un proceso de oferta pública en donde se ofertan, valga la redundancia, estos títulos para que el público inversionista acceda a ellos. Al igual que los fondos administrados, los fondos colectivos también invierten en la banca y en el sector real, pero la novedad o lo interesante, el elemento diferenciador, el valor agregado de los fondos colectivos es que están hechos para invertir en proyectos productivos específicos, en acciones de compañías o en bienes raíces, tanto para construir bienes raíces como para adquirir bienes raíces que son posteriormente arrendados. Entonces esto tiene un componente, que más allá de la ventaja que obtiene el inversionista, también hay un elemento de desarrollo económico social, porque es un vehículo impulsador del crecimiento económico, de la inversión hacia los sectores productivos. Y este es realmente una opción, una herramienta, un producto que hay que incentivar, porque en las grandes economías, y no solo a nivel de las más desarrolladas, sino hablemos de, por ejemplo, México, Colombia, esta es una opción a la que tienen acceso los inversionistas, los ahorradores, pero que realmente impulsa el desarrollo nacional. Me parece muy importante el enfoque que le acabas de dar a la presentación en esta parte de trascendencia inclusive social, porque correcto, aquí estamos hablando de que el inversionista no solamente es partícipe de un fondo que le va a dar una rentabilidad y que espera lo mejor de esa rentabilidad, sino que direcciona ser partícipe de un proyecto determinado, por ejemplo, de un objetivo determinado que puede ser, por ejemplo, desarrollo inmobiliario. Eso significa que ese dinero pasa a dinamizar un sector de la economía y eso permite, obviamente, a través de la desintermediación posiblemente de recursos,
tener valores más atractivos, inclusive para la colocación del producto final, al estar financiado por estos fondos colectivos, ¿es correcto? Correcto, y bueno, hay que aclarar que son dos objetivos, dos fines que persiguen los inversionistas totalmente distintos, ¿no es verdad? Porque todos estos fondos colectivos que invierten en proyectos, sea inmobiliarios o de carácter productivo, en acciones de compañías, son básicamente con orientación a largo plazo. Lo que se busca realmente es un acrecimiento patrimonial, una inversión a largo plazo que evidentemente tiene unas características distintas y también un espíritu distinto por parte del inversionista. Tú hablabas algo interesante y creo que con un ejemplo práctico vale la pena destacar de cuáles son el tipo de aporte o cuáles son los resultados que se pueden ver a partir de la aplicación de estas soluciones. Es conocido posiblemente por alguna parte de nuestro público que nos está viendo esta noche. Cancún, el famoso balneario de la Riviera Maya mexicana, nace a partir de la instrumentación de fideicomisos. Y todos esos desarrollos hoteleros enormes que vemos y que tienen ya funcionando mucho tiempo, en su mayoría son de propiedad de este tipo de instrumentos, como los fondos colectivos. En México se llaman FIBRAs, fondos de inversión en bienes raíces. Y básicamente los inversionistas, los ahorradores, colocan sus recursos en estos instrumentos que se benefician del arrendamiento de todas estas unidades inmobiliarias. Tú puedes también acceder a soluciones de este tipo, opciones de inversión de este tipo, que tienen por propósito, por ejemplo, construir un proyecto inmobiliario de viviendas y luego venderlo y beneficiarte de la venta, del rendimiento, de la ganancia que produce ese proyecto. Entonces tienes tú también la opción, por ejemplo, de si se va a lanzar una empresa que requiere un capital, que requiere llevar adelante un proyecto específico de carácter productivo, qué sé yo, desarrollar temas de energías alternativas. El fondo colectivo es también una gran alternativa para poder colocar recursos y que el público se beneficie de mejores rentabilidades con un componente social muy importante, de un valor agregado a la economía muy importante. Y en el caso de Generatró, Francisco, ¿tiene fondo colectivo? ¿Qué tipo de fondo en este momento está impulsando, está patrocinando, llamémoslo así, administrando? Los fondos colectivos, a diferencia de los fondos administrados, que es un producto que estructura y que ofrece la administradora de fondos a sus clientes o al público en general, estos son creación, así digamos, de la propia administradora, que en función de las necesidades que ve que existen en el mercado, oferta un tipo de solución. El fondo colectivo realmente nace de la conjunción de necesidades. Y aquí es importante destacar que el rol de la administradora de fondos es el de asesorar en la adecuada estructuración de una opción para su cliente del sector real. Cuando alguien, por ejemplo, un desarrollador inmobiliario, recurre a la asesoría de un administrador de fondos, cuando tiene un proyecto que reúna las características y que además el desarrollador inmobiliario quiera coparticipar sus ganancias con el público. Ahí, perdona que te interrumpa, a mí me pasa frecuentemente, Francisco, en mi actividad profesional, que lo que buscan los clientes es liquidez para sus proyectos. A veces la banca no está prestando o no son las mejores condiciones, y dice yo necesito fondos, y me pasa mucho con prestadores inmobiliarios. Es decir, yo puedo decirle a ese prestador, a ese desarrollador inmobiliario, a ese promotor inmobiliario, vaya usted a Generatros e indíquele su proyecto, indíquele qué capital requiere, en qué condiciones, revíselo financieramente, que posiblemente pueda estructurar un fondo colectivo para ese propósito específico y pueda apalancar en un momento dado el recibir partícipes en ese fondo y poder salir adelante. Así funciona. Sí, y lo interesante aquí es que intervienen varios actores, de manera que tú tienes la oportunidad de ser asistido por una serie de profesionales. ¿A quién me refiero? Más allá del aporte que te puede dar la administradora de fondos, tanto como estructurador legal de la
del fondo colectivo como administrador posterior de él, es que aquí también intervienen las casas de valores para estructurar financieramente, analizar realmente la viabilidad de ese proyecto, de ese estudio de mercado que se convierta en un proyecto o una realidad tangible a través de una construcción. Interviene calificador de riesgo, debe intervenir posteriormente un auditor, y esto pasa por un proceso de autorización de la superintendencia y un proceso de inscripción en la bolsa de valores. Entonces tú tienes allí una serie de pasos, de tamices, de filtros que te permiten realmente el momento en que sales saber que es un proyecto válido. Y también, si hay que señalar que además de todos estos componentes o estas aristas de carácter profesional, también hay otra, que es la decisión que tiene que tomar el empresario, el desarrollador inmobiliario o aquel emprendedor de no querer hacerlo solo, de posiblemente, sí, tiene un proyecto y querer compartir la generación de riqueza que ese proyecto pueda dar con otras personas. Porque esa apertura de capital también es otro elemento de destacar. Son estos modelos justamente de capitalismo popular, en los que los proyectos no están circunscritos a que los realice un emprendedor millonario, sino que estos vehículos sirven para impulsar emprendedores y que exista una múltiple cantidad de diferentes ahorradores o inversionistas, porque no estamos hablando que son inversiones de miles de dólares. Evidentemente hay ciertas cantidades mínimas que respetar, pero realmente tú tienes una posibilidad de diversificar a nivel de los inversionistas en un número muy importante. Es clarísimo el mensaje de estos fondos colectivos, a la medida, digamos así, una necesidad. Pues si usted tiene un requerimiento para un proyecto, vaya a la administradora de fondos, presente el proyecto y posiblemente puedan llegar a un consenso de un producto que permita tener esos fondos para desarrollarlo. Y para concluir, Francisco, en los fondos administrados, ¿qué fondos tienes actualmente en la fiduciaria? ¿Qué productos? ¿Qué segmentos? Si yo tengo $5.000 y quiero invertir a 30 días, ¿hay un fondo o hay unas características particulares para cada uno? Sí, efectivamente. Partamos del hecho de que los fondos administrados todos invierten en títulos valores, sea del sector real. Esto que quiere decir de las empresas, de la economía industrial, comercial, de los exportadores. También inviertes en el Estado y también obviamente en el sector financiero, en títulos valores. Entonces, partiendo de ese hecho y en función del espacio mínimo, el tiempo mínimo en que tú quieres estar invirtiendo, tienes las opciones. Si tú, por ejemplo, tienes necesidad de recuperar pronto tu liquidez, tienes un fondo de 30 días de permanencia inicial que puedes ser partícipe desde $25, y una vez que hayas cumplido los 30 días, tus dineros están a la vista. Pero si en cambio tú dices, no, yo más bien quiero un poco más de rentabilidad y no tengo necesidad de mi liquidez al corto plazo porque quiero dejarlo para un pago que debo hacer posteriormente de un dividendo, de un crédito que tiene mi empresa, por ejemplo, y quiero ganar algo mientras voy formando ese dividendo, puedo colocar mis recursos a 90 días y tengo otro fondo que justamente tu estadía mínima es entre 90 días y una vez que transcurre ese plazo es de libre retiro, de libre rescate. Pero si tú, como decíamos en el programa anterior, tú más bien lo que quieres es no endeudarte para comprar unos pasajes porque tienes la ilusión de irte de viaje con tu esposa, o porque quieres reunir para la cuota de un auto, tienes un fondo que es de una inversión mínima de 365 días, a partir de los cuales tú ya puedes retirar tus valores. Bueno, ahí tienen ustedes los productos que administra la administradora de fondos y fideicomisos Generatrust. Están a disposición, el fondo colectivo a la medida, usted que está pensando en un proyecto inmobiliario y estaba buscando ese apalancamiento financiero, o quienes están pensando en un viaje o prever el futuro económico a través de una inversión adecuada, diversificada, con rentabilidad, que viene producto de un análisis, además de una mesa de dinero que debe tener seguramente la fiduciaria con un manejo día a día para poder sacar aquello adelante. No dude en asesorarse adecuadamente. Te quiero agradecer, a ti, Juan Carlos, Francisco, por la gentileza de habernos acompañado en este nuevo programa
y estoy seguro que tendremos próximamente otros más. Muchas gracias. Para seguir profundizando este apasionante mundo de los fideicomisos, de los fondos de inversión, actividades donde Generatrust, como lo dije, se constituye un líder en el mercado. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Horizonte Productivo. Este programa es auspiciado por Casinelli Abogados, Generatrust, Halil Brokers S.A., Bugatti, Cemedic, Riviera Fund for All.